Decime que hay alguien que sabe mucho de economía en la ciudad de Mar del Plata, Francisco Barberis Bosch, que nos está escuchando del otro lado. Francisco, buenas tardes. Hola Luis, Joaquín, ¿cómo están? ¿Cómo va tanto tiempo? Bien, dentro de la cuarentena, todo bien por suerte. Muy bien, bueno, vos responsable. también en cuarentena, nosotros de este lado también. ¿Qué se puede decir del momento económico en este momento de cuarentena? Bueno, la verdad, complicado, es decir, ya la economía argentina venía con cierta fragilidad, dependiendo mucho de la renegociación de la deuda, sobre todo, que todavía estaba pendiente y seguramente se posponga un poco. Pero ahora tenemos este proceso que tiene un impacto que lo primero que hay que decir es que nadie sabe exactamente cuantificarlo, es decir, sabemos que va a ser negativo, que va a haber caída en la actividad económica acá y en todo el mundo, pero nadie sabe exactamente cuánto va a impactar. Sabemos que va a ser un impacto negativo, pero nadie lo puede medir, la verdad, todavía, porque además depende de muchas cosas que no sabemos, es decir, de cómo se propague el coronavirus y de qué impacto tenga eso en distintos sectores productivos y de logística y distribución, que ahora podemos hablar un poco de eso, pero la economía, digamos, tiene un nivel de complejidad y de integración tan grande que es difícil saber si se para un sector en Argentina o en Brasil o en China, qué impacto tiene eso en muchos otros sectores económicos de muchos otros países. Igualmente ahora podemos hablar un poco de todo eso, pero el impacto va a estar importante. De hecho, si uno mira todos los paquetes de medidas de política fiscal y política monetaria expansiva que han ido anunciando en los últimos días los principales países del mundo, y Argentina también, son todos paquetes gigantes, la verdad. Hay países que han puesto paquetes por el 10 o el 15% de su PBI, que es muchísimo, ¿no? Hace muchísimo que no se veían paquetes de estímulo tan grandes. Desde la última crisis, la de 2008, que fue la crisis financiera más grande de la historia, digamos, desde el 29. Así que el impacto se prevé que va a ser grande, más allá de que nadie tiene los números exactos. ¿Y cómo se puede salir? ¿Cómo se puede atenuar? Hasta acá, ¿cómo ven las medidas que se han tomado? Bueno, salir no sé, porque es un tema más epidemiológico que económico. Es decir, básicamente la economía se frena por esta situación, porque la gente no puede ir a trabajar porque no se produce o se restringe muchísimo la producción, la distribución y demás. Pero con lo cual lo que hay que hacer es lo otro que decías, que es atenuarlo. Es decir, tratar de mitigar los efectos negativos que también van a ser grandes, más en un país como Argentina, que tiene 1 de cada 3 trabajadores, o un poco más incluso, trabaja en negro, cuentapropistas, monotributos, etcétera, que son los que están más desprotegidos, porque incluso quedan afuera muchas veces de muchos paquetes de ayuda económica, como algunos de los que anunció el gobierno o los que podrán anunciar, o lo que son seguros de desempleo y demás. Entonces ahí hay un sector que se estuvo hablando en los últimos días de cómo atender esa situación, que en otros países como Estados Unidos o países europeos eso tiene una participación mucho menor en la economía, con lo cual no es un problema tan grave, es más fácil de atender. De hecho, en Estados Unidos estaban anunciando por lo menos un cheque de $1.000 para cada estadounidense, un paquete gigantesco a nivel macroeconómico, además de otras cosas, pero allá es mucho más fácil porque hay un porcentaje de trabajo en blanco altísimo, entonces es más fácil de ubicar a esa gente, de hacerle las transferencias, etcétera. Acá es más difícil, pero lo primero es eso, es decir, sostener los ingresos de la gente, aun cuando no puede ir a trabajar y demás.
Y lo segundo es sostener también las empresas, el sector productivo. Una parte está cerrado y una parte está con su actividad muy restringida. Y entonces lo que están haciendo muchos países y algo de lo que anunció también el gobierno es lo siguiente: son subsidios sobre todo para atender a las empresas que ahora no están vendiendo, pero que tienen que sostener su actividad. Y además lo grave de esto es que en realidad no se sabe cuánto va a durar. Es decir, ahora estamos en esta especie de cuarentena por 15 días, pero no se sabe si se va a extender o no, o en todo caso qué limitaciones va a haber en el futuro. Entonces, para una empresa estar 15 días parada, ya solo 15 días, es decir, medio mes, ya es un montón, más con la situación económica frágil que ya arrastrábamos desde hace mucho. Entonces se han lanzado en distintos países y en Argentina también, y se están lanzando y previendo paquetes de subsidios económicos y sobre todo de créditos blandos a tasas bajas para sostener la producción. Pero bueno, eso también depende de que el tiempo no sea demasiado largo, porque vos podés darle un crédito subsidiado a una empresa, pero en algún momento tiene que tener ingresos genuinos para poder pagar ese crédito, por más que sea barato. Entonces, Francisco, quisiera hacerte una pregunta. Sí. ¿Cómo andás? Bien, ¿vos? Esa era la primera, en realidad. No, aprovechar, porque se me pasan por la cabeza ideas cada vez que escucho a un entrevistado, para preguntarte si a vos tenés una capacitación muy grande con respecto a lo que tiene que ver con la economía, sos licenciado en economía, tenés muchísima trayectoria en universidades y todo eso, ya lo saben los oyentes que te han escuchado en el programa. Quería saber si a los economistas, o si a vos en particular, en algún momento de la carrera o en algún momento de tu vida te enseñaron o los prepararon para una situación así, si hay medidas que están preparadas por los economistas para afrontar este tipo de situaciones, o si son cosas que sorprenden y hay que manejarlas en el momento. Bueno, preparación te diría que no hay mucha en los libros, digamos, o en las carreras, o al menos no con este nombre, no con estos títulos. Sí, lo que hay es más, sí, sobre todo a nivel de la historia económica, de la experiencia histórica, historias de paquetes de estímulo económico en respuesta a distintos tipos de crisis, ya sean económicas o por catástrofes, o digo, por ejemplo la reconstrucción de Europa después de la Segunda Guerra Mundial con el Plan Marshall, que eso ya vino después de esa catástrofe, digamos. Justo hoy, de hecho, un colega me preguntaba cuestiones de economía de guerra para leer, porque un poco la economía, bueno, de Argentina o de distintos países está entrando en esa cosa de economía de guerra, en el sentido de que los recursos se dirigen a la producción de cuestiones esenciales, como es, bueno, respiradores, insumos para todo el sistema de salud y demás, y el resto de la actividad económica se restringe mucho. Y no hay, yo le decía, bueno, no hay tanta literatura de eso, pero sí están todas las experiencias históricas de los casos donde ha habido economía de guerra realmente. Digo, por ejemplo, en Estados Unidos y en Inglaterra, en Alemania y en Japón durante la guerra, donde los insumos básicos de la economía, ¿no?, el hierro, el acero, etcétera, se restringían, se racionaban, no se producían más automóviles, y todo eso iba a material bélico. Y ese tipo de cosas sí hay, pero más a nivel de la experiencia. Creo que acá hay que recorrer las experiencias, que hay muchas, tanto en catástrofes como en pandemias, gripes, etcétera. De hecho, si uno va para atrás en la historia, hubo muchos casos en la economía mundial de gripes, desde la peste negra, que hubo varias, la peste bubónica. En Europa, en su momento, en la Edad Media, mató más o menos un tercio de la población europea, hace varios siglos, ¿no?, con otras condiciones de higiene y demás. Y eso, en buena medida, cambió el funcionamiento económico del mundo en ese momento.
y de hecho estuvo ahí como uno de los condimentos casi del origen del capitalismo. Cambió las relaciones de trabajo, cambió muchísimas cosas. Y bueno, y así con otro tipo de eventos a escala mundial imprevistos, por llamarlo de alguna manera. Con lo cual no hay un manual para responderte la pregunta, pero sí hay muchas experiencias históricas que se pueden usar para aprender, digamos, cómo reaccionar ante estas cosas. Lo que sí seguro es que hay que reaccionar ante estas cosas, es decir, hay que tomar medidas. Los gobiernos que se preparan mejor para estas cosas en general son los que mejor les va y los que más mitigan los efectos de estas catástrofes, y los que no hacen nada efectivamente les suele ir peor, y lo estamos viendo un poco en vivo y en directo con los casos de Italia, España versus China y Corea, que están controlando esta situación epidemiológica mucho mejor y por lo tanto van a tener una repercusión mucho más chica en su economía. Así que creo que pasa un poco por ahí, por revisar las experiencias históricas. Claro. Algunos economistas, Francisco, están más preocupados por el déficit fiscal que puede dejar esto y no por las vidas que se puedan perder si paramos 15, 14 días, 20 días de economía, en parte, porque totalmente no se va a parar, que por las vidas humanas. ¿Qué reflexión le haces a eso? Sí, no, creo que son reflexiones muy poco felices. En situación de emergencia, justamente hay que tomar medidas de emergencia. Incluso por varias razones. Primero, por una cuestión de social y humana, que ahora podemos volver sobre eso. Pero incluso muchas de las personas que usan estos argumentos para que no crezca el déficit y sobre todo para que no crezca la inflación, por ejemplo, tampoco aplican del todo bien esos argumentos, porque en realidad vos lo que tenés ahora es una caída en la demanda enorme, pero con una economía que igualmente tiene capacidad ociosa, tiene capacidad de aumentar la producción, ya la teníamos de antes porque veníamos con alto desempleo. Con lo cual, que vos aumentes la demanda vía una política fiscal expansiva que de alguna manera pongas plata en el bolsillo de la gente, no necesariamente tiene efectos inflacionarios, porque la demanda ya estaba deprimida, con lo cual esa teoría no se cumpliría en ese punto realmente. Y después el déficit fiscal, te diría que es un problema para el día después, no para el momento de la emergencia. Obviamente es mejor no tener déficit que sí tenerlo, pero si no se hace eso, las consecuencias yo creo que van a ser mucho peores, porque los que miran el déficit fiscal siempre están mirando solo eso, pero vos tenés que, de acá se trata de sostener una economía, básicamente, porque vos podés no hacer nada y no agrandarse el déficit fiscal, pero en el medio del proceso, cuando esto termine, en un mes, en 2, en 3, te quebraron 20, 30, 40.000 empresas, te quedaste con un porcentaje mucho más chico de tu sistema productivo, tenés muchos más desempleados y no creo que recaudes mucho con una economía a medio destruir. Por lo tanto, ahí vas a tener déficit fiscal mucho más grande y por mucho más tiempo, porque no vas a recaudar nada si la actividad económica quedó con una pata menos. Con lo cual me parece que hay que pensarlo de esa manera más general, con una visión más general y más de largo plazo. Claro. ¿Qué faltaría aplicar a todas estas medidas que se han ido ajustando? Seguramente se irán ajustando más en los próximos días, Francisco. Sí, seguramente se van a ir ajustando. Desde el propio gobierno lo han ido diciendo, porque bueno, la situación evoluciona y hay cosas que no se prevén, digamos, por la urgencia. Y se van adaptando. Uno era la primera cuestión que hablábamos de los monotributistas y de todos los que están, digamos, en actividades en negro, sobre todo, que hay muchísimo en este país, con lo cual a ese sector hay que de alguna manera atenderlo. Ese es un punto. Después, digamos, lo que el gobierno anunció fueron algunos de estos subsidios, el uso de los repros, que son programas para que el gobierno, digamos, pague una parte de los sueldos
de los empleados que no van a ir a trabajar, pero bueno, eso de nuevo es sobre empleados en blanco. Y después quizás lo que haga falta, lo que sería interesante, que no hay muchas precisiones, es agrandar o armar algún paquete grande, digamos, que algo anunciaron pero sin muchas precisiones, de inversión en infraestructura. Sobre todo yo aprovecharía para hacer grandes inversiones en infraestructura de salud, hospitales y distintas cuestiones que se van a necesitar. Yo direccionaría mucho dinero ahí, porque después además es infraestructura que queda para la Argentina, para el sistema de salud y demás, con lo cual ahí me parece que hay mucho espacio para hacer cosas, y sobre todo para gastar, digamos, porque es gasto que queda en inversión. El otro gasto también hay que hacerlo, sobre todo en subsidios a empresas y demás, pero es un gasto de corto plazo porque las empresas necesitan ingresos, con lo cual ahí hay que hacer las dos cosas, además de otro tipo de gasto de infraestructura, un sistema de comunicaciones y demás, que hay que ver cuánto aguantan de alguna manera. Eso seguramente haya que reforzarlo en algún momento. Y después te diría, lo otro depende mucho de qué pase con la renegociación de la deuda. Lo otro es qué más se puede hacer, porque el gobierno anunció, la verdad, un paquete de gasto bastante grande en términos de porcentaje del presupuesto, pero lo anunció en un escenario donde ya de antes suponíamos que tenía poco margen de maniobra en este tipo de políticas, por la situación de la que veníamos, digamos, con una economía bastante vulnerable y frágil. Con lo cual, para que haga más cosas, habría que resolver de alguna manera rápido la situación de la deuda, que también hubo algunas novedades. El FMI salió a decir que básicamente que increíble, una quita grande. Los malos pasan a ser buenos ahora. Sí, con esto del coronavirus se han cambiado un poco los roles en todos lados, básicamente por una cuestión de realismo, me parece a mí, es decir, de reconocer simplemente que la situación no era sostenible, con lo cual... Sí, yo creo que ni para Argentina ni para ningún país que esté en la misma situación que Argentina. Sí, no, exactamente. Los números son demasiado elocuentes, por eso hasta el propio FMI tuvo que admitir que no era sostenible de ninguna manera ese nivel de deuda con el resto de los números de la Argentina, no eran consistentes. Entonces, eso es un dato, la verdad, bastante interesante y bastante impactante, más allá de que pasa un poco no se le da tanta importancia quizás por la situación del virus y demás, pero la verdad que es un cambio muy importante en la visión del FMI. De hecho, hablaban de políticas antiinflacionarias no ligadas a la emisión monetaria, sino más al control de capitales, al tipo de cambio, a otras cuestiones que siempre hablamos, pero el FMI nunca había reconocido. De hecho, al gobierno anterior, el acuerdo del FMI implicaba que el dólar se moviera libremente, y eso, entre otras cosas, llevó no solo a las devaluaciones grandes, sino a la inflación alta que tuvimos los últimos años. Entonces, eso la verdad ha sido un giro muy importante en el FMI, y el apoyo en esto de pedir una quita, digamos, para la deuda argentina, la verdad también es importante. Hay que ver después, cómo se resuelve la renegociación de la deuda, pero si se pudiera resolver de manera rápida y satisfactoria, eso le daría margen al gobierno para hacer más políticas activas, digamos, que después también muchos se van a ir viendo sobre la marcha. Yo creo que hay mucho lugar para expandir todo lo que es el comercio electrónico, que a su vez necesita de otra necesita que funcione el sistema de correos y ciertos sistemas de comunicaciones en el país. Pero ya en estos pocos días de cuarentena se ven muchos negocios, supermercados, mercados, ferreterías, etcétera, que están implementando sistemas de que vos le haces pedido y te lo llevan a tu casa. Toda esa economía, que es una economía básicamente de distribución, de logística, me parece que va a empezar a florecer mucho, sobre todo si esta situación se mantiene en el tiempo,
con lo cual el gobierno también podría implementar algunas políticas dedicadas a fomentar eso, para evitar que la gente salga de sus casas lo más posible. Con lo cual, ese tipo de cosas me parece que el gobierno va a ir implementando o podría implementar políticas nuevas, y van a empezar a surgir, me parece, cada vez más cosas de estas adaptadas a la nueva situación. Bueno, Francisco, creo que nos va a quedar un programa más, quizás si podamos la semana que viene, que todavía estaremos en cuarentena, y se acercará porque estará muy cerca el 30, que aparentemente sería un día clave para el tema de la negociación de la deuda, que evidentemente, por lo que se dice, habría una negociación, si bien en este momento no es importante, o no es lo más importante, sería bueno tenerlo arreglado para cuando termine esta pandemia. Estaría bueno tenerlo arreglado como para poder salir lo más pronto posible. Así que agradecerte, y si podemos la semana que viene retomamos a ver cómo transcurrió después de, hoy llevamos 2 días, después de 9 días de aislamiento. Dale, sí, va a ser una experiencia bastante novedosa para todos. Pero bueno, hay que quedarse en casa, es la única vacuna que hay. Exactamente. Bueno, abrazo, Francisco, y gracias. Abrazo, no estamos hablando entonces.